Todos hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo, quiere decir las 10 palabras y es universalmente y que no tiene propietarios. Por eso se dio en el monte Sinaí, donde nadie es dueño, un lugar inhóspito, un lugar donde no había vegetación, era un desierto, para que nadie diga yo soy dueño, yo soy propietario. No. Entonces la doctrina de Dios es a nivel mundial, gratuito como el agua, como el fuego y el aire. Ahora, hablando de la doctrina de Dios que es prefijado para tus últimos días, porque es prefijado para tus últimos días, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenía que aparecer la doctrina y mediante que aparece la doctrina tenía que reunir a todo lo que están escritos en el libro de Dios para ser liberados. Todo lo que están escritos para ser liberados, y también se tiene que juntar tanto lo que están en los cielos como también están en la tierra. Que en otro momento vamos a esclarecer quiénes son los que están en los cielos y los que están en la tierra. Bueno, hablando, amigos, de hacer extensivo la doctrina de Dios y hablando de la doctrina, es la educación, porque nos vamos educando, nos vamos preparando. No se produce pues de golpe o de la noche a la mañana, no. Es un proceso. Porque nos dijeron una vez, ya quedó grabado en nuestra mente, no. Por eso la educación es un proceso, no se produce de golpe. Porque está escrito, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento tiene que ser estando en casa, andando por el camino, cuando nos acostamos, cuando llega la noche nos acostamos, y también cuando nos levantamos. O sea que se tiene que siempre repetir y repetir y repetir. Y repetir y repetir. Por eso dice, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Las repetirás a tus hijos. Entonces vemos acá, de una sola vez se tiene que estar repitiendo, repetir. ¿Qué es repetir? Volver a decir lo que se ha dicho. Volver a decir lo que se ha dicho. Una y otra vez, y una y otra vez. Porque viene de la palabra, del adjetivo sheni, que en hebreo sheni, significa una y otra vez, repetir, una y otra vez. Tienes que enseñar y tienes que educar. Una y otra vez se tiene que explicar, hablar y hablar y hablar. Eso se puede ser repetir, volver a decir lo que se había dicho. Como dijo un pensador, la educación no se produce de golpe o porque se dijo una sola vez. No, se tiene que repetir y repetir. Es igual que la experiencia que obtenemos algo. Cuanto más se repite, uno se vuelve diestro. Como dijo una frase, puedes tirar piedras a la luna. Exacto, claro que nunca va a llegar una piedra, vas a alcanzar con una piedra a la luna, pero te volverás diestro en tirar una piedra. Te volverás diestro. Entonces todo está en la práctica, la constancia, repetir y repetir, repetir y repetir. Una y otra vez, una y otra vez. Y cuanto más se sigue repitiendo, uno se vuelve diestro. No solamente en la lectura, puede ser en cualquier acción que uno realice físicamente. Uno se vuelve diestro. Y lo más interesante, que cuanto más te vuelves diestro, encuentras otros secretos que donde puedes hacer más y trabajar menos. O sea, todo está en la repetición. Tan igual es en la lectura. Por eso dice, le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
tiene que estar repetir y repetir y repetir y repetir. Quizá para muchos, cuando vemos, por ejemplo, en nuestra congregación, se canta las santas alabanzas, después se pasa lectura a los mandamientos, cada sábado está escrito, cada sábado tiene que ser una nueva, pasan lectura y siguen pasando lectura eh, cada sábado. ¿Por qué? Porque está escrito, le repetirás a tus hijos y hablando de ellas, le repetirás y le repetirás, una y otra vez y una y otra vez, que viene del adjetivo hebreo, sheni. Así como se necesita una repetición agotadora para enseñar a nuestros hijos, también aprendemos a través de la repetición. O sea, no solamente ser como un robot, no, repetir y nosotros repetimos y también vamos aprendiendo más y más. El que explica una y otra vez, repite y repite, entonces vamos aprendiendo también en la repetición, aprendemos más. Por eso que muchos dicen, me gusta que a mí me pregunten porque me esfuerzo en aprender más, me esfuerzo a aprender más y así me hacen pensar o si no, clamo a Dios para que me dé una respuesta, cuál es la respuesta correcta que tengo que darle. Entonces, todo consiste en la repetición una y otra vez, y a través de la repetición, el que enseña también aprende más. Por eso dicen los científicos, saben que escuchar la misma información a menudo ayuda a nuestro cerebro a aprender. No, ayuda a nuestro cerebro, tanto es la repetición que lo vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Es como decir, cuando cantamos las santas alabanzas, la primera vez cuando nos dan un folleto o nos dan un himnario para cantar las santas alabanzas, la primera vez pues estamos en el limbo, no sabemos dónde. Alguien nos tiene que indicar cómo es, nos va indicando dónde están las estrofas, dónde están los coros, nos van indicando, ahí vamos aprendiendo. Por eso tiene que ver el que más, cuanto más nos repiten, más aprendemos, y aquel que le enseña aprende más también. Entonces, ya sabe dónde se encuentra y tanto la repetición que lo vamos aprendiendo. Por eso se viene la palabra sheni, del adjetivo sheni en hebreo, una y otra vez, o sea, repetir y repetir, enseñar, educar y educar. Entonces, y aquel que escucha una sola vez no va a aprender la lección, sino una segunda vez, una tercera vez, cuarta vez y así sucesivamente. Y más también su mente le da a, digamos, aprender más. Por eso dicen los científicos que escuchar la misma información a menudo ayuda a nuestro cerebro a aprender. Ejemplo tenemos del apóstol Pablo cuando él fue a Atenas. Vamos a ver la historia para darnos una idea en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, cuando Pablo se fue a Atenas, porque él se dedicó a pregonar, por acá, por ahí se fue a pregonar, pero ese fue esa oportunidad a Atenas. Vamos a ver, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, desde el 16, vamos a leerlo, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. Cuando fue a Atenas, lleno de ídolos, Pablo conversaba en la sinagoga con los judíos, con los que temen a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Y algunos filósofos, porque los griegos han sido muy filósofos, epicúreos y estoicos, entablaron conversación con él. Y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? ¿Qué querrá decir este charlatán? Otros contestaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Y lo tomaron y lo llevaron a la sala del Areópago, o sea, el lugar donde ponía como una plazuela, donde tenía que, mediante ecos, había en ese tiempo, lo llevamos para exponer. Se llama Areópago. Y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú enseñas? Realmente tú dices cosas extrañas.
y desearíamos alguna explicación. Se sabe que no todos los atenienses y los extranjeros que viven allí solo se preocupaban de decir o escuchar la última novedad. O sea, venían con novedades de ese lugar y lo llevaban a ese lugar, al Areópago, lo llevaban para exponer qué cosa enseña. O sea, siempre eran, por eso llaman, era la mayoría de filósofos justamente de Grecia. Entonces Pablo entonces se puso de pie en medio de ellos y dijo: hombres de Atenas, veo que son hombres sumamente religiosos, porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Entonces, dentro de los cuales había, como dice acá, un altar donde había escrito en griego, decía al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles lo que adoran sin conocer, o sea, es al Dios no conocido o al Dios desconocido, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados de hombres, ni es servido por mano de los hombres. No necesita nada, pues Él es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo nacer toda la raza humana para que habitara sobre toda la faz de la tierra. Determinó el tiempo y los límites del lugar donde cada pueblo había de habitar. Los dejó que buscaran por sí mismos a Dios para ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas, y lo encontraban, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos, existimos, porque algunos de sus poetas dijeron: somos de la raza del mismo Dios. Si somos pues de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a la piedra trabajada por al arte y el ingenio humano. Ahora bien, Dios prefiere olvidar todos esos tiempos de la ignorancia y ordena a todos los hombres por todo el mundo que se conviertan, porque tiene fijado un día en que va a juzgar a toda la tierra según su justicia por medio de un hombre que él designó para esto, y para darle este hombre una garantía delante de todos, lo resucitó entre los muertos. Y cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros dijeron: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. O sea, quedaron pensativos, y dice bien claro: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Fue así como Pablo salió entre ellos. A pesar de todo, algunos se reunieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos más. Entonces vemos que sobre esto te escucharemos en otra ocasión, o sea que al mismo tiempo no se comprende. Cuando es algo novedoso, al mismo tiempo no vamos a comprender, pero tanto es una y otra vez, como es el adjetivo seguir una y otra vez y una otra vez. Entonces vamos a aprender. En la repetición se aprende más, porque dice que la educación no se produce de golpe. Por eso está escrito una y otra vez: le repetirás a tus hijos una y otra vez, le repetirás. Entonces el ejemplo tenemos acá, que al instante los atenienses no lo captaron porque eran hombres muy versados, muy dedicados a la cultura, muy dedicados a la filosofía. Entonces le entendieron, pero dijo: no, en otra ocasión que le vuelva a explicar cómo es esto para que puedan captar más. Entonces vemos que por más tengas una capacidad intelectual, al instante no lo vas a comprender todo, siempre vas a querer una segunda, una tercera, y cuanto más es igual cuando vemos una película que nos agrada. Cuando lo vemos una vez, dos veces, una vez, bueno, lo vemos a grosso modo. Segunda, hay un poquito más de profundización. Vuelves a leer la misma película, ves algunos detalles que no tomaste en cuenta, y así. Entonces aprendemos a través de la repetición, ahí se aprende. Y no es, como dicen acá los psicólogos,
ayuda a nuestro cerebro a aprender. Así es, esa es la forma. Entonces, la palabra repetir en hebreo beshinantan, esa es la palabra en hebreo beshinantan, quiere decir repetir, repetir y repetir, profundizar en la comprensión. ¿Ve? Entonces, cuando viene una repetición, empezamos a profundizarnos en la comprensión. O sea, repetir como se necesita, pues, entrenamiento, pues, para eso. La comunicación, la repetición, la reiteración, no vuelven a reiterar, reiterar, y así. Por eso que Dios decretó, le repetirás a tus hijos. Ahora, en el concepto de la psicología, cuando hablamos repetir y repetir, este comportamiento suele ser una estrategia para reafirmar la propia identidad y para asegurarse de ser comprendido y escuchado. Esa es la base. Ahora, también viene una palabra de una raíz del verbo shanun, quiere decir afilado. Entonces acá son dos. Un primer punto viene el sheni, que es el adjetivo sheni, repetir y repetir, una y otra vez, una y otra vez. Beshinantan es repetido, o sea, se necesita entrenamiento, se necesita comunicación, repetición y reiteración, se necesita eso. Entonces, y viene también de la palabra shenin, shenun. Uno es sheni, el otro es shenun. Cuando hablábamos del adjetivo shenun, del verbo shenun, es para enseñar. Para enseñar tenemos que estar preparados. Por eso shenun significa afilado. Que sí que estas palabras estén afiladas dentro de nuestra boca. Que cuando alguien nos pregunte algo, ya no estamos titubeando, sino le responderemos de inmediato. Para eso es la palabra del verbo shanun, quiere decir afilado, que nuestras palabras dentro de nuestra boca debe estar, tener las respuestas precisas sin estar titubeando, sin emplear la duda, ¿no? Entonces responder de inmediato. Entonces son cosas, y para eso, amigos, para enseñar, aquel que le enseña también tiene que estar preparado. Y si no está preparado, ¿qué va a enseñar? Ahí está el detalle. Claro, acá es repetir y repetir. Se repite una vez, se repite otra vez, se repite otra vez y otra vez y otra vez. Y tanto repetir, uno se vuelve diestro. Así como le dije, uno podemos darle una pedrada a la luna, todos los días una pedrada a la luna, nunca le vamos a llegar. Pero nos volvemos diestros en tirar una piedra. Nos volvemos diestros. Entonces acá también una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces nos volveremos diestros. En este caso, viene este shanun, que sí tenemos nuestra lengua afilada, como una espada afilada, listo para responder cuando nos hacen una pregunta. Y por eso es bueno, para enseñar, amigos, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que es un saber seguro, estar seguro, o sea, bien apropiado, sin titubeos, sin vacilaciones, como dice, bien filudo, como dicen la palabra shanun. Tenemos el ejemplo, para darnos una idea, el ejemplo de la recomendación que le hizo a este joven Timoteo. Timoteo era un hombre joven. Entonces, lee una carta que le envía en su primera carta y le dice a Timoteo, esto manda y enseña, dos palabras, esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, que ninguno tenga en poco su juventud, o sea, aprovechar al máximo la juventud. Pero ¿por qué la juventud? Dicen los sabios que la doctrina es como una novia joven. Y el que estudia Torah, el que estudia la doctrina debe ser también joven, es tal para cual. Pero si tú casas a una joven o un anciano, la joven está dispuesta, pero el anciano ya no. Entonces acá
me recomienda que ninguno tenga en poco tu juventud, aprovechar la juventud a lo máximo, porque en la juventud tiene menos, su mente está más agilizada, está más fresca, tiene menos problemas, entonces puede captar con mayor rapidez. En cambio, cuando uno ya tiene sus años, ya casi no hay posibilidades de leer un libro, para que más está ocupado en buscar el pan de cada día, y cuando quiere leer, ya se acabó el día y cansado encima. Por eso, aprovechar bastante la juventud. La juventud, incluso hasta para la obra, deben ser los encargados, los que deben salir a pregonar, es la juventud, que están llenos de fortaleza. Porque una vez, como dice Pablo, ya se casaron, tiene que contentar a su esposa y a sus hijos, ya tiene que buscar el pan de cada día. Entonces, acá le dice, esto manda y enseña, o sea que le está diciendo, esto manda y enseña. Primero enseña para que puedas ordenar. Que ninguno tenga en poco su juventud. Luego le dice también que él tenía que ser como joven, tenía que ser ejemplo de los fieles en palabra y en conversación. Tenía que ser ejemplo de los fieles en palabra y conversación. Cuando hablamos, amigos, de palabra, para ello la escritura nos enseña a ser equilibrados, ser pacientes y también a frenar nuestra expresión. Porque decía nuestro maestro, nuestro Mesías, decía lo siguiente, que cualquier palabra que nosotros hablemos, bueno y malo, de eso vamos a rendir cuentas en el día del juicio. Entonces, esto nos enseña a buscar que frenarnos en nuestra expresión. Esto se llama ser prudente. Por eso le dice, tiene que ser ejemplo de los fieles en palabra y en conversación, en caridad, en fe, en espíritu, en limpieza. Tiene que ser ejemplo. Ahora, como decía nuestro Mesías, somos una luz, porque una luz no puede estar bajo una mesa, tiene que estar encima, tiene que estar en un candelabro para que alumbre a todos y vean sus obras. Ahora viene, para que vean nuestras obras, tiene que ver ahora lo que, así como habla uno, también tiene que ser por lo menos su comportamiento. Porque cuando nuestro comportamiento es bueno, por el comportamiento también ven que hay un cambio. Por eso dice incluso el apóstol Pedro, hasta la conversación debe ser santa, o sea, no debe haber palabras de malicia, de doblez, no. Entonces, por eso tiene que haber mucho la prudencia. Por eso decía el Proverbio 21, 23, el que guarda su boca y guarda su lengua, guarda su alma de angustias. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Porque a veces uno, por hablar más de la cuenta, terminamos arrepentidos de lo que hemos hablado. Terminamos arrepentidos, pero ¿por qué hablé? ¿Qué me pasó? ¿Por qué hablé? Después tenemos arrepentidos, pero si es que nos pasó algo, tenemos para reconocer, para la próxima, tratar de ser un poco más prudentes en nuestra expresión, para no irritar sensibilidades. Es eso. Por eso la Escritura nos enseña esto, cómo debe ser el comportamiento de uno que practica la cosa de Dios. Ser una persona equilibrada, siempre buscar el equilibrio y ser una persona paciente. Por eso dice el proverbio, el que guarda su boca y guarda su lengua, guarda su alma de angustias. Salmos 39, 1. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como una mordaza mientras el impío esté en mi presencia. O sea, tiene que ver mucho cuando, siendo nosotros religiosos, practicantes de la doctrina de Dios, y cuando estamos frente a la presencia de un impío, o sea, impío es aquel que practica la cosa de Dios, impío es aquel que no practica, aquel que está fuera del camino. Entonces, cuando estás frente a un impío, porque no sabemos también qué grado de cultura tendrá,
no sabemos, pero como religioso, nuestro comportamiento debe ser bastante prudente. Por eso dice, yo dije, dice el salmista David, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como una mordaza, como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. O sea, tener cuidado cuando estamos frente a alguien, personas desconocidas, o de repente nos han venido a visitar, tenemos que aplicar también nuestra prudencia. No podemos inmediatamente actuar, ser prudentes, porque quizá dentro de mi emoción me expreso una palabra que para mí pienso que está hermoso y el significado es otro. Entonces tengo que tener también bastante cuidado en hablar, bastante cuidado. Para más o menos tengan ustedes una idea, recuerdo hace muchos años atrás, estaba en un curso de acción de motos acuáticas fuera de borda, ¿no? en mares abiertos, mar abierto, y era mixto, hombres y mujeres, y había uno, mi compañero, que empezó a molestar a una de las féminas, le molestó, entonces ella le insultó y le dijo, eres un imberbe. Claro, o vemos la palabra imberbe, se nota muy fuerte, muy duro, ¿no? Algo que, digamos, desagradable, lo vemos así. Y por casualidad, porque los que estamos descansando, estamos sentados en la orilla del mar, en la playa, sentados, mirando lo que los otros hacen su práctica, y hasta que nos toque nuestro turno para ingresar otra vez y practicar, pues práctica, una y otra vez para que salga diestro. Y en eso se sienta a mi costado y le digo, disculpe usted, ¿qué le dijo a mi colega? Le dije, ese es un imberbe, es un desgraciado. Bueno, tal según su expresión estaba bien, ¿no? Dijo bien claro, es un desgraciado. Es un imberbe, es un desgraciado. No, le digo, mire, la palabra imberbe significa sin barba, lampiño. Mire, que para uno piensa que es una palabra, digamos, horrible, y nos damos cuenta que significaba, simplemente era una persona sin barba, lampiño. Esa es la palabra imberbe. Por eso dice acá, guardaré mis caminos, dice el salmista David, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como mordaza, mientras el impío esté ahí en mi presencia. Porque no sabemos qué grado de cultura tiene cada persona. No sabemos, puede ser un profesional, puede ser un estudiante, qué sé yo. No sabemos, entonces, y para hablar una palabra tenemos que buscar también qué significa esa palabra para no quedar en ridículo. Por eso, cuán importante es prepararse y, como dice el título, la educación no se produce de golpe, es en forma progresiva, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Luego le dice el salmista, a esto, como dice Ben Sira, a esto se llama frenar. Pues guardar mi boca como con mordaza, ¿no? Ben Sira le llama frenar, un freno, un candado. Por eso dice en Eclesiástico 22:33, ¿quién pondrá en mi boca un candado y en mis labios una cerradura con llave para que no me hagan pecar y sea mi lengua la causa de mi perdición? Fíjese cómo él hacía esa pregunta y dice, ¿quién pondrá en mi boca un candado? ¿Quién pondrá en mi boca un candado y en mis labios una cerradura con llave para que no vengan a pecar ni sea mi lengua la causa de mi perdición? ¿Quién será? Entonces le da la respuesta, ya le da en Eclesiástico 23:1 y dice lo siguiente: oh Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, ni permitas que por ellos caiga. Entonces vemos que la escritura consiste que a medida que vamos repitiendo y repitiendo, también vamos aprendiendo.
O sea, a menudo nos ayuda a nuestro cerebro a aprender una y otra vez. La educación vemos que no se produce de golpe, porque se dijo una sola vez, sino tiene que ser repetir una y otra vez, como viene del adjetivo sheni, una y una y otra vez. Así tiene que ser. O de la palabra beshinantán, o sea, repetido una vez. Se necesita que nos vuelvan a repetir, así como le dijeron a Pablo, que querían escuchar en otra ocasión, que le repita, o sea, que le reiteren. Eso es lo que quería. Y luego también para enseñar tenemos que estar también preparados. Pablo estaba preparado, por eso él fue a los grandes sabios, a los grandes pensadores, y se empezó a expresar. Y esa es la forma. Y para ello, para que vaya, tiene que haber una preparación. Si no hay preparación, ¿cómo? Pues también. Por eso viene la palabra shanun, afilado. Tiene que ser la lengua bien afilada, o sea, para no estar titubeando, sino para responder inmediatamente. Por eso es importante. Por eso decía el apóstol Pablo en Colosenses 4, 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6. Pórtense con prudencia con los que no son de la iglesia. ¿Ve? Pórtense con prudencia los que no son de la iglesia. Si nos visita uno por primera vez, entonces pórtense con prudencia, ser prudentes con los que no son de la iglesia. Aprovechen a fondo todas las oportunidades, que su conversación sea agradable y que no le falte el grano de sal. En otra versión dice, sepan decir cada uno lo que corresponde, que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces, esa es la base. Te vuelvo a repetir, pórtense con prudencia con los que no son de la iglesia. Aprovechen a fondo todas las oportunidades, que su conversación sea agradable y que no le falte el grano de sal. Sepan decir a cada uno lo que corresponde. Lo que corresponde. Entonces, hasta nuestra conversación tiene que también ser agradable. Hasta nuestra conversación debe ser agradable. Con bastante cuidado también. Cuando dice sazonado con sal, o sea, nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, como dice Pablo. Nuestras palabras deben ser sabrosas, agradables para las personas que las escuchan. Eso debemos de procurar. Supongamos que no tengo esa facilidad, pero hay que ser cuidadosos. O si no, pido la dirección de lo alto, que Él se encargue en ese momento, como como dijo nuestro Mesías a sus discípulos, si en caso lo lleven ante la justicia, lo llevan. No se preocupen, el Espíritu Santo hablará por la boca de ustedes. Entonces, vemos, y ahí cuando habla el Espíritu por nuestra boca es bien limitado, palabras bien precisas y concisas. Eso no se desplaya, es preciso, ahí no hay titubeo, no hay nada. La palabra es bien precisa cuando el Espíritu toma como instrumento a la persona. Es bien preciso. Por eso dice Pablo en Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras construyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. O sea, en otras palabras, nuestra conversación no debe ser detestable, no debe ser impúdica, indecente, no debe ser nuestra conversación torpe, ofensiva al pudor, no. Debemos evitar eso. Deben ser nuestras palabras que deben construir para edificación, y no solamente para edificación, sino también para que sea bendición, para que haya esa riqueza espiritual. Eso, nuestras palabras deben ser para construir, para un crecimiento espiritual, para un fortalecimiento de aquel que nos escucha. Así debe ser. Nada con palabras obscenas, impúdicas, detestables, indecentes, no. O con palabras ofensivas al pudor, tampoco, no. O con la torpeza de vida, no. Sino al contrario, nuestras palabras deben ser edificativas para construir en el crecimiento espiritual,
en el fortalecimiento de su fe, y sea, pues, sea de bendición para ellos, quiere decir una riqueza espiritual, una riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual, ¿cómo se obtiene? Siempre tomando en cuenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo al joven rico, cuando se presenta el joven rico y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida, traer la vida eterna? Y él dice: bueno solamente es Dios, pero si tú quieres entrar a la vida eterna, si tú quieres, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice: no robe, no engañe, no mienta. No, eso lo tengo desde mi juventud. Tenía un conocimiento, pero una cosa te falta. ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. O sea que para seguir a Cristo no es simplemente por seguirle, no se le sigue de esa manera, se le sigue mediante la riqueza la riqueza espiritual, la riqueza que uno tiene, la riqueza. ¿Cómo que es eso, la riqueza? La riqueza viene a ser el conocimiento que vamos adquiriendo. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, haz tesoros en el cielo. ¿Cómo que en el cielo? Donde dice: donde está tu corazón, ahí está tu riqueza. Es el conocimiento que vamos adquiriendo, mediante el conocimiento que vamos adquiriendo, y también empezamos a ser discípulos de Cristo. Mientras no hay ese enriquecimiento espiritual, ese conocimiento amplio que vamos adquiriendo, no podemos ser discípulos. Porque discípulo significa ser un alumno, para escuchar y entender qué cosa quiere decir, qué nos está explicando, y nos repite una y otra vez, y eso se va almacenando en nuestro cerebro. Vamos aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo. Por eso dice: y le repetirás a tus hijos en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino. La cosa es que siempre tienes que repetir una y otra vez y una y otra vez. Por eso dice el Proverbio 15:4: la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Por eso que nos recomienda que tenemos que ser, nuestras palabras deben ser para edificación, para construir, para que el que escucha, en él haya un crecimiento espiritual, en él haya un fortalecimiento, que sea pues una riqueza espiritual, una bendición para él. Entonces, eso nosotros tenemos que buscar, que transmitir. Y para ello, pues la lengua que brindamos alivio, pues es alivio, es árbol de vida. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Pero en cambio, una lengua insidiosa deprime el espíritu. Antes de construir, lo destruimos. Eso tenemos que evitar. Por eso decía el apóstol Santiago 1:19: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar primero, lentos para hablar, porque a veces, muchas veces no nos gusta escuchar, y antes que nos estén explicando, ya inmediatamente intervenimos, le interrumpimos la conversación, y eso no está bien. La Escritura te recomienda: primero escucha y después responde. Por eso debe ser lentos para hablar, y lentos también para enojarse, porque algo que no estaba de acuerdo con tus ideas, inmediatamente te enojas y atacas amargamente, malogras, perdiste los estribos, porque dice la Escritura que la doctrina no es para discutir. Entonces no lo es. Entonces tenemos que aprender a estar listos para escuchar, debemos estar lentos para hablar y también lentos para enojarnos. Por eso dice el Proverbio 15:23: es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna, en su momento indicado. No puede ser después, tiene que ser en su momento adecuado, en su momento oportuno. Y otra respuesta debe ser siempre amable,
debe ser amable, no hablar pues amargamente, no, amablemente. Siempre la Escritura nos enseña a ser amables, y eso es bueno. Cuando usted, por ejemplo, va a un centro comercial, la amabilidad, lo atienden amablemente. Cada persona tiene sus propios problemas, pero en ese momento no puede aflorar sus problemas, sino no puede mezclar el trabajo con nuestra vida privada. Entonces tiene que dar un buen trato. Entonces, acá también, y las respuestas son muy amables. Y nosotros, de la misma forma, nos enseña ser amables si hemos tenido con alguien que desconoce, como dice la Escritura, con alguien que no es miembro de nuestra institución, contamos con su presencia. Entonces es cuando tenemos que ser amables. Por eso decía el salmista David: guardaré mis caminos para que no pecara con mi lengua, guardaré mi boca como una mordaza mientras el impío esté en mi presencia, o sea, frente a él. Por eso dice el proverbio, es muy 15:23, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Y luego dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo. Una respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, si alguien están un poco alterados, o esa persona que te hizo una pregunta está alterada, y no le vas a responder de igual a igual, sino con una respuesta amable. Y al dar una respuesta amable, va a calmar el enojo. Por eso recomienda: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ahora, viendo que para dar una respuesta tenemos que saber, y para eso debemos aprender a no ser como robots. No, eso no, porque una cosa es repetir lo mismo, como un robot viene a dar lo mismo, no. Siempre tiene que haber algo más. O sea, eso viene de la palabra, de la raíz hebrea, shiná, quiere decir cambiar. Es otro punto más que tenemos que ver en el hebreo de la raíz shiná, quiere decir cambiar. ¿Cómo es esto que cambiar? ¿Vas a cambiar la información? ¿Cómo se entiende? O sea, la repetición, cuando uno se repite una y otra vez, no debe entenderse como automatismo, o sea, como robotizado o mecanizado, no, sino como una constante renovación. Sí, eso debe ser. Una cosa es como un robot, por ejemplo, dice: a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Y otra vez: a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por nombre jurarás. Es algo robotizado, mecanizado, lo mismo, lo bueno. Lo que recomienda la palabra Shina es cambiar. ¿En qué sentido? Esta constante expresión surge una renovación, quiere decir, tiene que haber actualizarse, o buscar que restaurar o transformar o reanudar. Entonces se tiene que renovar. Por ejemplo, una oportunidad hablaste: a Jehová tu Dios temerás. Entonces acá otra oportunidad vas a hablar también del temor, pero ya no en ese sentido que tú hablaste, es algo robotizado, sino vas a ampliar, vas a estar un poco más el entendimiento a cada punto, vas a otra oportunidad, vas a hablar del temor, empiezas a renovar, siempre viene una renovación, algo novedoso, algo que se adhiera. Así debe ser. Por eso dice la palabra raíz shiná, que es decir, cambiar. Y eso está escrito, como dijo el apóstol Pablo, en Romanos 12, 1 y 2. Ahora, hermanos, los invito, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos con sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, la primera recomendación del apóstol Pablo es que nos entreguemos.
así como un profesional estudia una carrera X, se entrega a su profesión, se especializa en su profesión, ama a su carrera, su profesión ama, porque se entregó a esa carrera. Es igual que un matrimonio, nos entregamos al matrimonio, nos entregamos, no mirándolo de lejos, no, nos entregamos. Entonces, acá es algo similar, ¿no? Eso dice, les invito a que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Así debemos entregarnos, en este caso, si hablamos de las cosas de Dios, ahora al aprendizaje, entregarnos al aprendizaje. Ese es nuestro culto espiritual, dice el apóstol Pablo. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmese por la renovación de su mente. O sea, tiene que haber siempre una transformación. Si no hay nada estático, no hay nada estático, no hay nada robotizado, no hay nada estático. Siempre va a haber la modernización, actualización hasta un objeto. En los objetos, ahí no lo ven, ahí un país que hace de algo, le pone un adorno más, le pone otro adornito diferente, la cosa es que lo hace interesante, pero es lo mismo. Es como decir, este celular, ya le ponen pues un pequeño detalle, le ponen otro detalle, le ponen otro detalle. Miren, o sea, no hay nada estático, siempre se transforma. Hay una transformación, una renovación. Y cuanto más, dice acá, debemos nosotros transformar, renovar nuestra mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, ahí viene el punto de no ser robotizados. No, porque cuanto más nos profundizamos, nos vamos renovando nuestra mente, nos vamos transformando también, vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Una cosa es la voluntad entre hermanos y otra cosa es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos vamos profundizando ya. Salimos de la oscuridad hacia el conocimiento de la luz. O sea, nos vamos transformando, nuestra mente nos va transformando, nos vamos actualizando y nos vamos volviendo ricos en el conocimiento. Nuestra mente se va renovando. Entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, vamos a entender qué es lo que es bueno, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que es bueno para Dios, qué le agrada a Dios, lo que es perfecto. Entonces vamos analizando y profundizándolos. Ya nada robotizado, nada se renueva siempre. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23. Efesios 4:23. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, ¿ven? A renovaros en el espíritu de vuestra mente, porque todo trabaja en la mente. Todo es la mente. Como dijo el primer trasplantador de corazones, Christian Barnard, que dijo, todo está en el estado mental. Muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Todo está en el estado mental. Todo está en el estado mental. Así como cuenta una pequeña anécdota, que el estómago estaba vacío y necesitaba alimento. Y luego le dice al cerebro, necesito alimento. Y el cerebro le dice a los ojos, mira, ¿dónde hay comida? Y los ojos le dice, hay en tal lugar. Muy bien, le dice a los pies, ahora condúcenos al lugar donde ha visto los ojos. Una vez que llegó al lugar, le dice a la nariz, huele, ¿qué tal está? Dice, está agradable. Muy bien. Ahora, luego le dice a la mano, coge ahora. Cógelo y entrégale a la boca para que la boca entregue al estómago. Fíjese, todo trabaja en la mente. Por eso dice el apóstol Pablo, a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Todo es nuestra mente, todo trabaja la mente, el bien, el mal, todo está en nuestra mente.
el árbol de la ciencia del bien y del mal, está en nuestra mente. Entonces tenemos que renovar nuestro espíritu de nuestra mente. Por eso dice Pablo en Colosenses 2:10, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen de él que lo crió. O sea, tenemos que revestirnos de nuevo, hombre, o sea, una renovación, una transformación. Nos vamos vistiendo del nuevo hombre mediante el conocimiento, el entendimiento. Mediante el conocimiento vamos matando al viejo hombre. Vamos matando al viejo hombre que estaba con sus vicios, que pensamos que estaba algo bueno, pero mediante el conocimiento vamos matando la ignorancia, ¿no? Y empieza un nuevo hombre, una nueva oportunidad, una renovación de nuestra mente. Nos vamos transformando, nos vamos revistiendo de ese nuevo hombre, pero mediante el conocimiento renovado, conforme a la imagen de aquel que lo crió. Y cuando hablamos que viene mediante el conocimiento, es la doctrina. Tenemos que conocer la doctrina, porque ahí está, de Dios viene la sabiduría y el entendimiento, de Él viene todo, y nosotros adquirimos el conocimiento mediante la doctrina, porque está escrito en Deuteronomio 4, 6, 7 y 8, ahí menciona, acá está la sabiduría. La gente dirá, muchos dirán, pueblo grande es este, gente sabia es esta, porque tiene mandamientos justos y tienen a un Dios cerca de ellos. Entonces, esa es la base. ¿Ah? Por eso dice el Proverbio 3, 13, 14, 15, dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia, porque ahí es más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro, y es más valiosa que las piedras preciosas y lo más deseable que se pueda comprar. Este es el tesoro que le recomendó nuestro Mesías, el conocimiento, el entendimiento. Por eso dice Proverbios 3:18, este es el árbol de vida para quienes lo abrazan. Dichosos los que la retienen. Proverbios 4:6, no abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. Por eso recomienda en Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve, y el que con necios se junta, saldrá mal parado. Proverbios 15:7, los labios de los sabios esparcen conocimiento, el corazón de los necios ni piensa en ello. Por tanto, motivo, confiemos en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. Reconocelo en todos sus caminos y Él allanará nuestras sendas. No seamos sabios en nuestra propia opinión, más bien hay que temer a Dios y huir del mal, porque eso infundirá salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestro ser. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.